descendente solo agua y en la porción fina ascendente del asa de gel en cloruro de sodio, principalmente. Então, eu posso dizer que as células intercalares e principais, eu acho que são as outras, tanto tem no túbulo contorcido proximal como no distal, mas não tem na alça, ¿Cómo así? Las células intercalares. porque tem células intercalares A e B. Ujú. Uma é só pela alcalose e outra pela acidose. Sí, Mas elas não vão estar na alça, mas elas vão estar, então, no túbulo proximal e no distal. proximal y Vão, distal. vão ter esses dois tipos de célula, tanto no proximal como no distal, mas Eh, não na alça. en la asa de Helen no hay. En esas porciones no hay. Sim. A ver, clase. Voy a abrir aquí. Renal. Doutor, outra dúvida que eu tinha é quanto à retroalimentação negativa da aldosterona. Não sei se você vai falar alguma coisa. No, no, pregúntame nomás cuál es tu duda. Estoy tratando de abrir mi clase. Tem uma figura no livro digital, está na página 975. Voy a abrir. Eu não entendi muito bem essa figura. ¿Qué capítulo es? 30. 30. Acá. ¿Cuál es la imagen cuando veas? É 30.6 a imagem. Essa é a 2. 30.6. Ok. Sim, 30.6. Esta. Sim. Bueno. Esta es la regulación en base a las concentraciones de potasio. ¿Ya? Vamos a tener que el potasio es un ion sumamente sensible a los cambios de los potenciales de acción. Entonces, el potasio extracelular se mantiene en un promedio de 3 a 4 mil equivalente. Una variación de eso ya va a modificarse su excreción renal, porque si no vamos a tener problemas de conducción. Puede haber hipopotasemia igualmente, ¿verdad? Entonces, en este caso, hablamos de ingestión de potasio, ¿ya? Lo que va a afectar la concentración, ¿sí? Y en base a la concentración de potasio, se va a dar la concentración de aldosterona para su excreción. ¿Por qué? Porque si bien la aldosterona tiene como principal función retener moléculas de sodio, lo hace a expensa de una mayor excreción de potasio. Entonces, me retiene sodio, sí, pero me excreta potasio. ¿Ya? Entonces, cuando la excreción de potasio empieza a, bueno, aumenta la aldosterona para retener sodio, pero empieza a aumentar la excreción de potasio y la concentración plasmática del potasio empieza a descender por su excreción, ¿ya? Va a estimular una mayor absorción de potasio de parte del aparato digestivo, por un lado, pero si la mayor absorción de potasio de parte del aparato digestivo no logra mantener niveles adecuados de potasio, la aldosterona va a empezar a disminuir y se va a empezar a retener potasio. ¿Sí? Si bien la regulación, tenemos que la aldosterona tiene varios mecanismos de regulación, eso vamos a ver cuando entremos en la parte hormonal. Una de ellas nada más es el sodio, ¿ya? La otra es la concentración de potasio. Y la tercera que tenemos es justamente la angiotensina 2, ¿ya? Pero la concentración de aldosterona responde a varios mecanismos de regulación. É nessa retroalimentação, então, que entra aquela síndrome de Addison, no caso. Podría ser, sí, en este sentido. Vamos a tener que la concentración de potasio, si aumenta mucho, también aumenta la concentración de aldosterona para aumentar su excreción, ¿ya? Entonces,
hay una regulación en ese punto en donde el potasio puede tener injerencia sobre la concentración de aldosterona. Si bien el efecto más potente para regular la aldosterona termina siendo la angiotensina y la concentración de sodio. No sé si en esta parte había una imagen que mostraba eso. Del calcio. No, esa parte, hay una imagen yo creo que está en la parte de endocrino, en donde muestra los mecanismos de regulación de la aldosterona. ¿Ya? Eso vamos a ver bien en endocrino, pero en esta parte de renal no está. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan respecto a... No, gracias, doutor. Mira, Caro. Bueno. Vamos a ver con la parte bien básica de renal. Bueno, esta parte parece que la mayoría no lo tiene muy claro por histología, entonces vamos a revisar. ¿Ya? Nosotros vamos a tener que todos los vasos sanguíneos van a entrar y van a distribuirse completamente por, o sea, van a distribuirse montones de arterias y esas arterias son denominadas arterias arciformes, ¿ya? Esas arterias arciformes van a terminar dando el vaso sanguíneo que va a formarme el capilar glomerular, ¿ya? Es prácticamente el capilar glomerular es continuación de la arteriola acciforme, ¿ya? Que está viniendo de la aorta prácticamente, de la arteria renal, se divide, de la arteria renal ya vamos a tener las arterias interturbulares y las interturbulares me va a dar la arteria acciforme. Entonces el capilar glomerular prácticamente es una continuación de esta arteria, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué le llamamos capilar glomerular? Por la característica de sus fenestraciones. Por eso nomás. Esa es la diferencia entre otra parte de la arteria. Pero tenemos entonces que la arteria acciforme es la que me va a dar la arteria aferente, que es un nombre simplemente que le damos. Se forma el capilar glomerular y continúa como arteriola eferente. Sigue siendo la misma arteria que venía de la aorta. Me dio la aferente, me formó el capilar glomerular y tenemos la eferente. ¿Ya? Sigue siendo continuo. Muy bien, esta arteriola eferente se va a dividir en montones de ramas y me va a dar lo que denominamos los vasos peritubulares y los vasos rectos, ¿ya? Que son estos. Entonces tenemos que esta sigue siendo una continuación de la arteriola acciforme, es la sangre que vino de la aorta a la renal, de la renal a la eferente, de la aferente al capilar glomerular y del capilar glomerular a la deferente pasa a ser los peristubulares. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que toda la sangre que está llegando aquí y pasa por este glomérulo tiene una peculiaridad de que se filtra. Entonces, a ver qué color se va a ver bien acá. Entonces, todo lo que pasa por aquí va a filtrarse. ¿Ya? ¿Qué es lo único que no se filtra? Las proteínas, o sea, la proteína sigue trayecto, ¿ya? Por estas arterias, pero el resto pasó todo a esta parte del túbulo. Le llamamos, por cierto, capilar, perdón, túbulo proximal, ¿ya? En esta parte del túbulo proximal, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener que, se va a absorber glucosa, ¿y a dónde va a ir la glucosa? Perdón. Se va a absorber glucosa, ¿a dónde va la glucosa? Va de vuelta al... ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Si puede apagar, por favor. Juliana, seu microfone está ligado. Professor, Sí. então tudo que é filtrado vai retornar depois de novo. Isso que é a minha dúvida, entendeu? No todo, no todo, no todo. ¿Ya? Nosotros tenemos
que cada porción del túbulo proximal, o sea, el túbulo proximal tiene función de poder reabsorber algunas sustancias, ¿ya? Por ejemplo, el agua reabsorbe casi digamos, en promedio un 60% ya en ese punto, Então, ¿ya? mas Y ele filtrou e vai voltar, não vai? vuelve al capilar, vuelve al capilar. Esto se filtra y vamos a suponer el agua, porción proximal, puede volver a los vasos peritubulares, ¿ya? Pasa al vaso peritubular. ¿Qué otro? Y bueno, el sodio también, ¿ya? Entonces todo esto vuelve a este capilar y este capilar luego va a pasar a formar lo que sigue siendo capilar peritubular, cambia de color nomás aquí, no tiene otro nombre, pero termina en la vena aciciforme. Y eso va a las grandes venas y a la circulación de vuelta. Ya no va toda la orina. Entonces tenemos que las porciones proximales van a poder reabsorber algunas cosas. Y ahí tenemos lo que llamamos reabsorción. ¿Ya? Reabsorción. Se reabsorbe. El túbulo tiene varias propiedades. Uno es reabsorber, es decir, todo lo que se filtró vuelve a capilar. Tiene la capacidad de secreción también. Hay alguna sustancia que va por los vasos rectos que puede pasar al tubo y del tubo se secreta dentro del tubo. Secreción. ¿Ya? Eso hay una imagen más esquemática, voy a buscar eso. Entonces, lo que quiero que les quede claro es la estructura anatómica e histológica de los túbulos de la nefrona. ¿Ya? Todo se filtra, pasa al túbulo y una parte vuelve a reabsorberse que va a volver al capilar capilar peritubular o vasos rectos, cualquiera de los dos, es la misma cosa, ¿ya? Le cambiaron los nombres nomás porque uno va más a la médula y otro está más a la corteza, pero sigue siendo el mismo vaso sanguíneo. ¿Ya? Los vasos rectos es un poco más largo y va más a profundidad de la médula. Y gracias a los vasos rectos podemos concentrar la orina. Tiene una función, sí, pero sigue siendo el mismo capilar que va a terminar ¿dónde? En la vena aciciforme. Vena renal, vena cava, circulación mayor. ¿Ya? ¿Quedó claro este concepto? Porque esto es algo que dudan muchísimo. Bueno, ahora vamos a ver la reabsorción y todas esas partes. Acá, este es lo que le estaba diciendo. Voy a aprovechar esta imagen. Entonces, nosotros tenemos nefronas a nivel de la corteza renal y nefronas que van a la médula. Los que tienen la capacidad de concentrar la orina son las nefronas que están a nivel de la médula, ¿ya? Lo que se denominan nefrona justamedular, justamente porque va hasta la médula. Ellas son las que están acompañadas de los vasos rectos, pero igual termina siendo todos los vasos que se distribuye alrededor de la nefrona justamedular, igual va a terminar en una vena aciciforme, ¿ya? Va a desembocar allí. Doutor, Sí, le escucho. em relação à reabsorção, ela é proporcional à filtração? No, depende. Depende. En el caso de la glucosa, nosotros tenemos que hay unos transportadores de glucosa que permiten reabsorber la glucosa que pasó del capilar tubular. Vamos a suponer que viene la glucosa, se filtra y pasa a la nefrona. Entonces, realmente se va a dar con la glucosa esta parte. A ver, este ejemplo. Vamos a usar la opción C. ¿Ok? Todos fíjense aquí. Entonces, la glucosa viene, se filtra la glucosa, una parte va a seguir por los vasos rectos, por cierto, pero se filtra la glucosa y si no se sobrepasa la capacidad de reabsorción del túbulo proximal, toda la glucosa que se filtró vuelve a reabsorberse. ¿Ya? Lo que sería en esa condición, una filtración y reabsorción completa, que es este ejemplo. ¿Ya? Se filtró toda la glucosa, se volvió a reabsorber. En una persona que no es diabética. Una persona que está fisiológicamente normal en el metabolismo de la glucosa,
va a suceder este fenómeno. Se filtra la glucosa y se reabsorbe toda la glucosa de vuelta. Bueno, ahora, ¿qué pasa en una persona que es diabética? Cuando la glucemia sobrepasa los 180 miligramos de decilitro, empieza a aparecer glucosa en orina. La glucosa no tendría que aparecer en orina. Normal y fisiológicamente, no. Patológicamente, sí aparece. ¿Ya? ¿Cuándo aparece? Cuando la glucemia capilar está por encima de 180 miligramos por decilitro, se empieza a superar la capacidad de reabsorción de mi túbulo proximal. Entonces se va a dar la condición B. ¿Por qué? Se filtró tanta glucosa que se sobrepasó la capacidad de reabsorción de mi túbulo. Se reabsorbe, sí, una parte, y lo que ya no se puede reabsorber va a salir en orina. ¿Ya? Es como tener 2 cajeros y 1000 personas formando fila en el supermercado. Então, isso pode acontecer com a água também, com outros íons. No, el agua no funciona Ela por não esa pode ser mais excretada do que mais reabsorvida também, se ela ultrapassou capacidade? No. El agua responde a la hormona antidiurética que va a depender de esa hormona para eliminar más agua o menos agua. ¿Ya? Es otro mecanismo de regulación. Y depende que si la persona está muy deshidratada, va a haber una alta concentración de hormona antidiurética estimulando la formación de acuaporinas para que se reabsorba todo el agua. Y la capacidad de retención o de concentración renal va a llegar a las 1200 milosmoles. O sea, va a depender de la capacidad de concentración de la orina que tenga el riñón, y la capacidad de concentración de la orina del riñón es de 1200 miliosmoles. Y la persona va a terminar orinando o perdiendo agua solamente 480 ml cada 24 horas. Con la máxima reabsorción de agua, que es la capacidad renal, va a perder esa cantidad por día. Gracias. De nada. Bueno, a esto iba. Nosotros tenemos a nivel de nuestro organismo algunas sustancias que no se pueden reabsorber. ¿Ya? Por ejemplo, la creatinina. Justamente es un parámetro que utilizamos para determinar funcionalidad aguda renal, no crónica. Crónica no me sirve la creatinina. Tiene que ser orina en 24 horas para poder determinar ahí. Pero aguda sí me sirve la creatinina. ¿Por qué me sirve la creatinina? Porque si el glomérulo está intacto, ¿ya? Va a filtrarse la creatinina y va a eliminarse. ¿Ya? Entonces yo doso creatinina en sangre, y si la creatinina se encuentra en parámetros normales, el glomérulo está funcionante, agudamente, obviamente. Estamos hablando de algo agudo. ¿Ya? La creatinina es una de las sustancias que se filtra completamente. Hay otras sustancias en donde una porción se filtra, urea, por ejemplo. La urea se filtra, una parte se elimina y otra parte se reabsorbe. Y se da el proceso de lo que llamamos recirculación de la urea, porque gracias a eso podemos concentrar la orina a 1200 milosmoles. Si no se diera ese proceso, la concentración de la orina sería solo de 600 milosmoles. ¿Ya? Entonces la urea es un ejemplo de este. ¿Ya? La glucosa es una de estas, aminoácido es esta también, ¿ya? Todo se revuelve a reabsorber y vuelve al capilar, ¿ya? Y luego tenemos algunas sustancias que se filtra y que también puede darse una secreción activa, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que el riñón tiene la capacidad de filtrar, de reabsorber y de secretar, ¿ya? La secreción se da no a nivel capilar, del túbulo de la nefrona, no. La secreción se da de los vasos rectos o de los capilares peritubulares a los túbulos de la nefrona. ¿Me entienden esa parte? Sim. Não é pelos túbulos, é aos capilares, é isso? Sí, la secreción es de los capilares al túbulo de la nefrona. ¿Ya? De aquí para acá. Esto es reabsorción. Del túbulo de la nefrona al capilar, reabsorción. Del capilar que se secrete una sustancia al túbulo, secreción. Ejemplo, protones de hidrógeno. Secreción activa. Creatinina também é secretada?
No, la creatinina solamente se filtra por capilar glomerular. Por eso es un parámetro que utilizamos para ver cómo está la funcionalidad del glomérulo. ¿Ya? Porque la creatinina solamente se filtra y no se reabsorbe y tampoco se puede secretar. ¿Ya? A diferencia de la urea, que la urea se filtra, la urea se puede secretar y la urea se puede reabsorber. ¿Sí? Entonces, la urea es una de las sustancias que tiene todas, ¿ya? Se filtra, se reabsorbe, se secreta. Bueno, estas son las funcionalidades que tienen el túbulo de la nefrona en sí, ¿ya? Cómo reabsorbe, cómo secreta, eso ya vamos a ir viendo segmento por segmento en el túbulo de la nefrona, ¿ya? Bueno, pero esto es una condición que debemos de entender para poder empezar a hablar, bueno, qué se reabsorbe y qué se secreta en el túbulo proximal, ¿ya? ¿Qué se reabsorbe y qué se secreta en la asa de Helen? ¿Ya? ¿A qué es permeable y a qué es impermeable? La porción descendente de la asa de Helen es permeable al agua. Se puede reabsorber agua, ¿ya? Pero la porción ascendente de la asa de Helen es impermeable al agua, pero hay una secreción activa de cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, esos conceptos vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Bueno, acá nosotros vemos la filtración glomerular, ¿ya? No sé qué sustancia utilizaron acá, vamos a ver cuál es el ejemplo. No dice. Bueno, en este caso, el ejemplo habla simplemente de la velocidad de filtración glomerular y la velocidad, la velocidad de reabsorción, ¿ya? De la sustancia. Entonces tenemos una velocidad de filtración glomerular de 125 ml minuto y una velocidad de reabsorción de 124 ml minuto, ¿ya? Hay una excreción de 1 ml por minuto de orina, ¿sí? Y esto, bueno, si el riñón va a utilizar la máxima concentración, va a darse una menor excreción aún. Esto en base a que siempre y cuando la velocidad del flujo sanguíneo dentro del capilar peritubular se mantenga en 625 ml por minuto. Si baja la velocidad del flujo sanguíneo por los capilares peritubulares, va a caer la velocidad del filtrado glomerular, no así la reabsorción. Esto sí puede caer. Entonces podemos también regular eso en base a la arteriola aferente y eferente, ¿ya? La presión obviamente tiene injerencia porque sabemos que si no hay una presión neta para filtrarse, no se va a filtrar. Y tenemos una presión de 10 milímetros de mercurio a favor del filtrado, ¿ya? Entonces esa presión es nuestro margen de seguridad para que haya filtración, ¿ya? Si cae la presión sanguínea, va a caer la presión hidrostática. Entonces, si cae la presión hidrostática, va a caer el filtrado glomerular. Pero sabemos que eso se puede regular en base al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Esse exemplo aí pode ser uma glucose, no caso, que tem a filtração e tem a reabsorção. Sí. En este caso vamos a tener filtrado de la glucosa y reabsorción completa de la glucosa. Hay un gráfico que muestra eso. Voy a ver si encuentro acá rapidito para mostrarle. A ver. Bueno, eso está en el capítulo donde se reabsorbe glucosa. Capítulo 27. 27. Bueno, gracias. Estas son las presiones que le estaba diciendo. Creo que eso llegamos a mencionarlo ya. Consumo de oxígeno. No está en el 27, va a estar en otro posiblemente.
Va a estar en la parte de túbulo proximal eso. Este es. Bueno. Nosotros vamos a tener... Voy a usar este. Ahí. Nosotros vamos a tener lo siguiente. Cuando se da... Vamos a ver por parte. Acá vamos a tener la glucosa. ¿Ya? Creo que la carga glucosa plasmática tiene que ser. No. Concentración glucosa plasmática está a nivel horizontal, ¿ya? Y la carga de glucosa por filtrado glomerular está a nivel vertical, ¿sí? Y vamos a tener una glucosa normal, ¿ya? Entonces, si hablamos de una glucosa normal, nosotros tenemos que esta debe oscilar no más de 125 miligramos de decilitros, ¿ya? Entonces tenemos una reabsorción del 100%, ¿ya? De la glucosa. Entonces, una glucosa plasmática, perdón, al revés está. Este está en miligramos en porcentaje. Carga de glucosa filtrada, reabsorción o excreción en miligramos minuto. Ya. Bueno, entonces, con una glucosa plasmática que va a oscilar más o menos en una persona entre, normal sería 80 a 90, 2 horas después de haber ingerido algún alimento, la que sería la postprandial. Entonces nosotros vamos a tener que la glucosa normal va a oscilar de 70 a 125, ¿sí? Entonces, si ponemos un promedio, vamos a tener que tenemos un factor de seguridad. No me está dibujando. Bueno, voy a cerrar a ver si me dibuja. Ahí. Bueno, nosotros tenemos una excreción de glucosa normal, ¿ya? Tenemos una carga máxima de los transportadores de glucosa, que son la línea en azul. Este es el punto máximo de reabsorción de la glucosa, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, normalmente siempre decimos que cuando la glucosa plasmática horizontal sobrepasa 180 miligramos de decilitros, empieza a darse excreción por orina de glucosa, ¿ya? El verde es la excreción de glucosa en orina. Acá el Guyton toma como parámetro 200, pero a partir de 180, nosotros vemos que todavía hay una buena capacidad, en azul, fijémonos, todavía una buena capacidad de reabsorción de la glucosa, pero ya no se logra captar toda la glucosa que se está filtrando. Entonces empieza a excretarse por orina la glucosa, ¿ya? Pero todavía no llegamos a la máxima capacidad del transportador de glucosa a nivel de los túbulos, ya tanto proximal como túbulo distal. Ambos pueden reabsorber mi glucosa. Entonces, ya a partir de 180 miligramos de decilitro empieza a haber pequeñas concentraciones de glucosa en orina, que ya se puede detectar por laboratorio, ¿sí? Pero si la glucosa del paciente está por encima de 350 miligramos de decilitro en sangre, ahí llegamos al máximo tope de la capacidad de reabsorción de los túbulos, ¿ya? Y la cantidad de excreción aumenta importantemente en orina, ¿sí? Cuando sobrepasamos esos valores y vamos a 400 o 500, cambia de color, ¿sí? Ya estamos por encima. Hay tanta glucosa que la carga o el transporte ya no se puede dar y la excreción empieza a ascender en forma exponencial. Excreción de glucosa en orina. Entonces, ¿nosotros qué tomamos como parámetro? Tomamos como parámetro que por encima de 180 miligramos de decilitro de glucosa, ¿ya? Se empieza a excretar mínimamente en orina. Por debajo de eso, que es el cuadro en rojo, la capacidad de reabsorber el 100% de la glucosa se puede dar, ¿sí? Bueno,
Acá en rojo nada más muestra la tasa de filtrado de glucosa por el capilar glomerular. La reabsorción normal está en azul y la excreción en orina está en verde. ¿Sí? Como ven, la excreción sigue un ascenso perpendicular al filtrado. Quiere decir que todo lo que se filtra se está eliminando. ¿Ya? ¿Y qué se puede absorber? Y nada, se está reabsorbiendo todo lo que es la capacidad máxima nada más del transporte. Perdón. ¿Ya? La capacidad máxima de mi transporte se absorbe. El resto va en un ascenso proporcional a la carga filtrada. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Bueno, vamos a ver aquí. Se filtró 500 miligramos de glucosa en un minuto. ¿Ya? Y la excreción fue prácticamente de 700 miligramos en decilitro. ¿Ya? Casi proporcional. Lo poco que se puede reabsorber es la capacidad máxima del transportador, porque es una absorción activa. Entonces, esto se da en el túbulo proximal y sabemos que la absorción de glucosa se da por cotransportadores de glucosa sodio. Es la única forma en que se puede reabsorber. La misma función tiene la reabsorción de aminoácidos por cotransportadores sodio-aminoácido. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender la reabsorción de glucosa y de aminoácidos? Va a depender de cuántos transportadores de tipo cotransportador yo tengo en la superficie de la membrana de la luz tubular. Cuando todo esto está saturado, una molécula que está ocupando el cotransportador, viene otra glucosa, no puede ocupar al mismo tiempo. Entonces va a depender de qué, de la cantidad de cotransportador, de la velocidad que puede absorber este cotransportador, ¿ya? Y si, bueno, el filtrado glomerular es como tener 100 cajeros en un supermercado y hay 2 personas formando fila. Se despacha al instante, ¿cierto? Pero si yo tengo 2 cajas en el supermercado y hay 1000 personas, alguno se va a despachar y el resto va a pasar de largo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la glucosa? Para poder entender eso, ¿sí? Entonces, depende de que si esto se satura, ya no hay cómo reabsorber y eso va a salir por orina. ¿Por qué? Porque una vez que está la glucosa, una vez que la glucosa está en el túbulo colector, no hay cómo reabsorber. Depende do sólido também, né, professor? Sí, pero la concentración de sodio es constante, ¿verdad? Hay muchos mecanismos que me regulan el sodio, ¿ya? Y problema de sodio casi no hay, porque la ingesta de sodio a nivel mundial se estima que es 10 veces más de la necesaria. Por eso tenemos problemas de hipertensión, ¿ya? Y bueno, hay una ingesta escasa de potasio. Tendría que ser al revés. Tendría que ser una relación mínimamente de 10 a 2 en cuanto a ingesta de sodio, potasio. O sea, si yo estoy comiendo, digamos, 10.000 equivalentes de sodio, tendría que estar ingiriendo 80.000 equivalentes de potasio. Hablando hipotéticamente, ¿verdad? Pero la ingesta tiene que ser en esa relación, ¿sí? Pero la dieta occidentalizada es lo contrario, ¿sí? Hay más ingesta de sodio y menos de potasio. Entonces, normalmente lo que el cuerpo más tiene trabajo es en preservar ese potasio. Y cuando el cuerpo quiere preservar potasio, ¿qué hace con la aldosterona? Lo contrarregula, ¿verdad? Entonces se acumula sodio en la sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de ahorrar potasio y el sodio no se elimina, se queda en la sangre circulando. ¿Por qué? Porque si me aumenta o me toca más la aldosterona, se va a excretar más potasio y no quiere eso el organismo. Doutor, Sí. desculpa a ignorância. Eu sempre entendi que a diabetes era pelo excesso de glicose que a insulina não conseguia metabolizar. Uh-huh. Então, neste caso aí, aonde que entra a insulina? No. Ahí es diferente. Nosotros estamos hablando de la glucosa que pasa por glomérulo, ¿ya? La insulina tiene una función de agarrar la glucosa e introducir dentro de las células para que pueda ser utilizado como sustrato energético y obtener energía, o sea, ATP. Realmente lo que me va a dar es que la glucosa me va a dar acetilcoenzimada,
acetilcoenzima A me va a terminar generando FAT y NAT, que son moléculas de alta energía, y FAT y NAT va a entrar en la mitocondria para poder producirme de 36 a 38 ATP. ¿Ya? Entonces, la glucosa entra dentro de las células gracias a la insulina o la producción de insulina, ¿verdad? En el caso de la diabetes es que se produce insulina, pero como hay varios mecanismos y una de ellas es o una deficiencia de insulina, no hay suficiente insulina o el páncreas está muy agotado, ¿ya? Y en esta condición tenemos que al producir menos insulina, la glucosa no puede ingresar dentro de las células y hay una mayor concentración de glucosa en plasma. Eso se filtra porque la sangre circula constantemente por el glomérulo y la glucosa se filtra. Lo que puede reabsorber y lo que no puede sale por orina, ¿ya? Pero no ayuda a regular el metabolismo de la glucosa, este mecanismo, ¿ya? E o Mas outro esse mecanismo... mecanismo, quando a glucosa chega no glomérulo, então, ela já foi totalmente absorvida pela insulina e o que sobrou vai para aí? Ou é tudo ao mesmo tempo? Parte vai para a insulina, parte vai para o glomérulo? No. Esto, vos tenés que imaginarte como que la glucosa está en la sangre circulando. Y si el organismo necesita, bueno, acorde a eso se produce la insulina para que se reabsorba. Pero la glucosa en sangre no debe de bajar de 70 miligramos de decilitros, si no vamos a tener una hipoglucemia. Entonces hay mecanismos de contrarregulación que me va a producir nueva glucosa a través de la gluconeogénesis o bien a través del glucagón me va a liberar por glucólisis, ¿verdad? De lo que está almacenado en el hígado, que sería el glucógeno. Entonces, cuando vos ingerís un alimento, la glucosa del alimento ingresa al torrente sanguíneo, eso estimula la liberación de insulina y toda la glucosa a las 2 horas ya está dentro de la célula para producir energía y la glucosa se mantiene más o menos 90-80, ¿ya? Y no hubo eliminación por orina. Fisiológicamente no tendría que haber eliminación por orina, ¿ya? Pero cuando tenemos un paciente con diabetes, consumió los carbohidratos, se absorbió, pasó a sangre, aumentó la glucosa, se estimuló la producción de insulina, pero luego de 2 horas no está normal, sigue en 200, 300 miligramos de decilitro. ¿Por qué? Porque hay o una resistencia a la insulina o hay escasez de producción de insulina, ¿ya? Ahí sí tenemos una condición en donde hay exceso de insulina en el plasma sanguíneo que se circula por el riñón y se está filtrando y tenemos que el riñón no puede reabsorber todo eso y sale por orina, ¿ya? Ahora, hay fármacos en donde justamente atinan esta parte, donde vamos a tener fármacos que van a actuar sobre la bomba cotransportadora de glucosa sodio, inhibiendo esta bomba justamente buscando eliminar por orina glucosa, que es un fármaco que trata de regular los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Utilizado en pacientes con diabetes tipo 2 principalmente, ¿verdad? Justamente trata de inhibir esto y como lo inhibe no hay quien reabsorba y sale por orina, ¿ya? Bueno, esta ya es la parte de qué se reabsorbe en qué porción, ¿verdad? El túbulo proximal, ya nosotros sabemos que 65% de todo lo que se filtró se vuelve a reabsorber, ¿ya? ¿Qué se reabsorbe principalmente? Y bueno, tenemos sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa, aminoácidos, ¿ya? Hay secreción activa también. Acuérdense que aquí tenemos la secreción activa de bicarbonato en todo caso y tenemos la secreción activa también de protones de hidrógeno. Y esta parte, bueno, no queda otra que memorizar. Realmente no hay otra forma de hacer esta parte de entender qué se reabsorbe y en qué porción. Y es muy sencillo, porque si ustedes se fijan, vamos a tener que los 2 puntos donde mayormente se reabsorbe sustancia es a nivel del túbulo proximal, ¿ya? Y a nivel del túbulo distal, ¿ya? A nivel de la porción descendente de ACGLN es agua y a nivel ascendente es cloruro de sodio principalmente, ¿ya? Pero a nivel del túbulo proximal tenemos toda esta sustancia que es igual a lo que vamos a encontrar en el túbulo distal, pero cambian algunas. ¿Cuáles? Aquí agregamos magnesio, vamos al túbulo distal. Aquí agregamos magnesio, agregamos calcio, ¿ya? Pero sodio, cloro y potasio es igual, ¿ya? Aquí ya agua prácticamente no se reabsorbe,
Ya esta parte comienza a ser ya impermeable al agua. Ya va a responder a la hormona antidiurética. ¿Ya? Túbulo conector, túbulo colector, ¿sí? Acuérdense que aquí esta parte es permeable al agua, ya es impermeable al agua, impermeable al agua, impermeable. Aquí recién empieza a ser permeable de vuelta, pero en base a la respuesta a la hormona antidiurética. ¿Ya? Esto es todo impermeable sin hormona antidiurética. ¿A partir de dónde es impermeable? Es impermeable a partir de la porción ascendente en asa de Helen, al agua. ¿Ya? Y condicional, sí, hay condicional. ¿Dónde? Ahí a partir del túbulo colector. ¿A qué? A la hormona antidiurética. ¿Ya? Así es sencillo aprender. Todo esto es permeable al agua. ¿Ya? Y a partir de aquí ya es impermeable al agua. Y a partir de aquí es permeable, pero bajo condición de hormona antidiurética. ¿Ok? Doutor, tem uma dúvida aí. Nessa parte que ele depende do ADAT, Ajá. Farmacologicamente ou fisiologicamente? Por exemplo, o Lógico. sistema renina-angiotensina, diretamente ele trabalha aí. Então, se eu ver uma alteração, o organismo percebe essa alteração e já age jogando a DEAT aí para ter maior reabsorção de água. Seria isso, mais ou menos? No. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es totalmente aparte de la hormona antidiurética. ¿Ya? La hormona antidiurética responde a la osmolaridad plasmática. ¿Sí? Nosotros tenemos que a nivel del cerebro, vamos a suponer acá, a nivel cerebral, vamos a hablar, ¿sí? Vaso sanguíneo y, bueno, ese vaso sanguíneo va a estar ocupado por, no dibuja. Vamos a suponer que estos son los solutos, ¿ya? Y aquí tenemos unas neuronas. ¿Qué pasa? Que cuando aumenta mucho la concentración de soluto, ¿por qué está aumentando la concentración de soluto? Porque una persona se está deshidratando, ¿ya? ¿Por qué? Se perdió agua y queda el soluto concentrado. ¿Ah? Entonces, cuando aumenta la concentración de soluto, estas neuronas se deshidratan. ¿Por qué? Porque por osmolaridad pierde su agua. Y al deshidratarse estas neuronas, ¿ya? Se estimula un mayor potencial de acción. Estas neuronas están conectadas justamente con la neurohipófisis, ¿ya? Y la neurohipófisis empieza a liberar la hormona antidiurética, que es totalmente diferente al mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta hormona antidiurética va a actuar a nivel del túbulo colector y conector para aumentar la producción de aquaporina y reabsorber el agua. Es un mecanismo diferente, ¿sí? Doutor, ¿Sí? e por que o álcool reduz a secreção do ADAT? El alcohol es un inhibitorio de la hormona antidiurética. Realmente lo bloquea por competencia. Entonces, en esa condición se da la deshidratación. Doutor, nesse caso aí, a gente está falando de mecanismo de curto prazo e longo prazo, seria isso, né? No, esto es todo a corto plazo. Estos son mecanismos de regulación instantánea. ¿Ya? La osmolaridad plasmática tiene que mantenerse en 282 miliosmoles. No varía de eso. ¿Ya? 289 miliosmoles la corregida y 300 miliosmoles es la que se utiliza sin corregirse, ¿verdad? El Guyton creo que cita ambos, 300 miliosmoles litro, y utiliza después y menciona la corregida que es 289 miliosmoles litro. Esa osmolaridad plasmática es constante, no varía, ¿ya? Y depende de muchos factores. En eso sería todos los electrolitos y las proteínas plasmáticas. Ellos son lo que confiere la osmolaridad. Es decir, los electrolitos con las proteínas me va a dar lo que llamamos soluto, ¿ya? Y luego tenemos el agua, que sería el medio, donde están dispersos esos solutos. Entonces, si yo pierdo mucha agua, el soluto queda hiperconcentrado y tengo una solución hipertónica, ¿ya? Ahora, si el soluto queda muy disuelto porque hay demasiada agua, queda una solución hipotónica. Entonces, con excreción o evitando la excreción de agua, yo puedo también jugar con la osmolaridad sanguínea. No necesariamente aumentando excreción de soluto o reabsorbiendo más soluto,
¿ya? Sino que con la osmolaridad, con el medio donde están disueltos esos solutos, yo puedo jugar con la osmolaridad, ¿ya? Entonces, si yo retengo mucha agua y la sangre empieza a diluirse, estoy generando una sangre hipotónica o un medio hipotónico, ¿ya? Se está diluyendo esa sangre. Y eso nosotros podemos mirar con el hematócrito, ¿ya? Si la persona está hidratado o deshidratado, utilizamos el hematócrito. Justamente el hematócrito es la distancia entre un eritrocito y otro, ¿sí? Entonces, cuanto más separado esté de mi eritrocito, significa que hay demasiada agua, ¿sí? Y si está muy cerca mi eritrocito, significa que hay poca agua. Entonces, ahí yo puedo tener más o menos la osmolaridad, ¿sí? Y de esa forma saber si un paciente está hidratado o no está hidratado. Pero en base a eso, entonces nosotros podemos jugar con la osmolaridad de varias formas. Aumentando soluto, puedo hacer hipertónica. O quitando agua, puedo hacer hipertónica, porque hiperconcentro mi soluto, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Eu perguntei porque no início do conteúdo, tem um capítulo que fala que a gente não pode fazer essa correção quando tem um desequilíbrio de osmolaridade. Não podemos fazer a correção muito rápida, porque pode causar dano cerebral. Aí por isso que eu perguntei de curto prazo e longo prazo. Sí, pero la corrección hablamos cuando hay una intervención médica de desequilibrio hidroelectrolítico, principalmente del sodio, ¿sí? Que es una patología que hay, no me viene el nombre, Pontinia es, bueno, no me acuerdo el nombre realmente, pero la corrección del sodio es principalmente el que me puede dar ese problema. Bueno, ¿cómo se llamaba esa cosa? Ah, 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 ah. Ah. Mielinólise, doutor. Mielinólise. Mielinólisis central pontinia. Ahí está. Porque no Mielinólisis capítulo central disse pontinia. de pessoas que estão desnutridas e pode ocorrer, no caso, quando a gente vai realimentar. Sí. Síndrome de realimentación sería esa, ¿verdad? Realmente no solamente por la corrección del sodio se da, sino que también por un cuadro de hipoglucemia grave en una persona desnutrida, ¿verdad? Pero en una persona que está o deshidratada o realmente hay una alteración de los niveles de sodio o una hiponatremia y nosotros le vamos a pasar sodio, si la corrección lo hacemos muy rápida, se va a dar la mielinólisis, ¿ya? Que es lisis de la vaina de mielina, ¿ya? Mielinólisis central pontinia, ¿sí? Que se da por una desmielinización osmótica, por una corrección rápida del sodio. Nosotros afectamos de esa forma la vaina mielina, pero se da a nivel central, ¿sí? Eu achei curioso, porque quando estava trabalhando no hospital, Ujú. essa era a maior preocupação lá da UTI e do CTI. Os pacientes sofriam muito com isso, assim, se não tivesse cuidado. Era muito fácil de desequilibrar. Era um ponto de muito cuidado esse daí. Sí, sí. El riesgo es muy alto. Realmente una vez que se da la mielinólisis, es difícil evitar que se dé complicaciones. Pero la corrección normalmente no se da si se hace en forma, ¿verdad? La reposición de sodio.
É porque o pessoal da enfermaria gosta de colocar o líquido para dentro rápido, né? Aí dava problema. Entonces no es la corrección por indicación. Se le pide generalmente y se recalca que el paso del sodio tiene que ser lento. O sea, la hidratación, porque normalmente la ampolla de sodio lo tiramos en el suero. Y la hidratación tiene que ser por goteo, controlado, ¿verdad? Normalmente se hace por bomba. Por la bomba no hay problema. Si el cálculo vos lo haces bien y programar la bomba, ahí sin estrés pasa, ¿verdad? Sin preocuparte también. Acá en el privado me pregunta cómo se repone. Y la reposición se hace 1 a 2000 equivalentes de sodio por litro hora para evitar justamente la mielinólisis, ¿verdad? Va a depender de si el cuadro es grave, leve, ¿verdad? Leve, moderado o grave, dependiendo de eso. Pero no pasamos generalmente una reposición de 1 a 2000 equivalentes hora, ¿sí? Si normalmente nosotros tenemos un laboratorio donde hay un cambio de 10 milimoles litro de sodio, lo que hacemos es administrar por vía intravenosa 150 ml solución salina al 3% durante 20 minutos. Con eso normalmente es suficiente para reponer el sodio en esas condiciones, ¿verdad? Pero si es grave, no, ahí ya va a llevar 24 a 48 horas reponer el sodio, porque no podemos pasar los 2000 equivalentes litros por hora, ¿sí? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta más de los primeros 2 capítulos de renal? ¿No? Hoy ya no podemos decir ya sexto, ya sábado. Graças, doutor. Já está na hora da cerveja, né? Já passou, doutor. O Reinaldo começou já, parece. O Reinaldo me falou que tem picanha na casa dele com cerveja. Estou indo aí. Vou pegar um livro também. Venha, pode vir. Mas traz a picanha. Aí não dá. Essa parte eu entendo bem. Tá faltando a picanha. Para quem está na cidade, a gente pode fazer uma picanha ainda. Aqui tem, doutor. É? Eu tô indo então aí. Bora, Baldu. Balduino tem, vamos lá. Senão o Reinaldo vai ser atropelado de volta. Deus pai. Vamos repor o sódio rapidamente, Reinaldo. Nossa. Que beleza, atropelar e repor o sódio. Pode abrir protocolo de morte cefálica. Não, agora, quando alguém estiver na urgência, algum dia daqui a uns 10 anos estiver numa urgência, e chegar um paciente com uma hiponatremia, vai lembrar do Reinaldo. Vai dizer, eu não posso reponer rápido, senão vou matar ele como o Reinaldo. Tá ótimo. Aí todo mundo vai lembrar de você, Reinaldo. Perfeito. Ninguém vai repor rápido o sódio. Bueno, nos vemos el lunes, chicos. ¿Ya? Vamos con respiratorio de vuelta el lunes y el otro sábado volvemos a tocar renal. Vamos a ir viendo los otros capítulos hasta llegar a ácido base. ¿Sí? Graças, Perfecto, que tengan un buen fin de Graças, doutor. Chao, chao. Tchau, tchau. Tá, doutor. Tchau, tchau.